El sonido que hace una ballena. Trato de recrear ese canto que rebota durante horas en el lugar en el que se piensan los sonidos. A la noche, en mi cama, vuelvo a abrir la noticia en mi teléfono. Googleo quién es William Watkins. La búsqueda rápida me da una respuesta de un párrafo. William Watkins fue un biólogo marino de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Watkins trabajó en la investigación y conservación de ballenas y delfines durante décadas y es considerado uno de los principales expertos en bioacústica de mamíferos marinos en el mundo. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre la comunicación de ballenas y delfines y ha participado en diversos estudios de campo y expediciones de investigación a nivel mundial. Pienso, qué noble, William, que la obra de tu vida haya sido escuchar a los seres más misteriosos y gigantescos del planeta, ser un traductor interespecie o un científico mago del lenguaje. Qué lindo eso, ¿no? Parte de esta protagonista de Temporada de Ballenas está alucinada con la noticia de una ballena, que es la única que canta en 52 hercios y está muy sola en el mundo. Y empieza a querer conocer más sobre esta bioacústica del fondo del mar y de los Qué cetáceos. soledad, ¿no? Me impresiona. Estaba pensando qué dirá de este fragmento nuestro invitado de esta tarde, Javier Sánchez Telechea, que es integrante del Laboratorio de Acústica Ultrasonora del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias. El fragmento de la novela de Tamara Silva, Temporada de Ballenas. Y bueno, debe ser un científico mago del lenguaje. Y seguramente, se considerará así, supongo. Y seguramente. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Gracias por el llamado y por el interés de los sonidos de las ballenas. Es que es una cosa muy misteriosa, ¿no? Yo estaba leyendo, bueno, para preparar la entrevista para hoy, lo que escribe Martín Otegui sobre este trabajo que ustedes están haciendo, y habla de que hay un enigma en un sonido particular que se hizo todavía más profundo cuando empezó a ser captado simultáneamente en invierno y la primavera en lugares muy alejados. Un enigma y que además empieza tengo entendido por lo que veo acá, que empiezan a descubrirse algunos sonidos en plena Guerra Fría, cuando la Marina de Estados Unidos tenía aparatos para detectar submarinos y empieza a captar mucha cantidad de sonidos que no son submarinos. Contanos un poco cómo empieza esta historia de escuchar a las ballenas. Bueno, buenísima la introducción, y la verdad que yo cada vez que doy clase en facultad y yo dicto un curso que se llama Acústica Submarina, realmente arranco, las 2 primeras clases son exactamente lo que tú estás diciendo. Pero no sé cómo no estoy yo dando clases. Así que la próxima te invito a que des las 2 clases, porque realmente es ahí donde empieza todo. En realidad, yo siempre digo que si nos ponemos a hablar un poquito, hay que ir un poco más atrás en la historia rápidamente. En la época de Leonardo da Vinci, en aquella época el rey de Italia le preguntó cómo podían ellos detectar las naves enemigas. Él se había dado cuenta que si ponía un tubo en el agua y ponía su oreja del otro lado, en un bote, podía escuchar a larga distancia los sonidos de los barcos enemigos o de los barcos. Después, más acá en el tiempo, en la época de los balleneros tenían 2 maneras de encontrar a las ballenas. Una era visualmente, ¿sí? Se ponía un marinero en la parte de arriba de lo que llama el carajo, que se llama así realmente en español, sí, para hacer los avistamientos, y la otra manera era en la noche, o cuando había niebla y estaba todo el mundo callado, escuchando los sonidos que emitían las ballenas que retumbaban en el casco, en la parte inferior de los barcos. Algunos balleneros se habían vuelto tan especialistas en el sonido de las ballenas que podían incluso distinguir entre las especies. De ahí que esto era un secreto bien guardado, porque las compañías balleneras competían para ver quién traía más tonelaje de aceite. Lamentablemente, algunos balleneros fueron muy inteligentes, se dieron cuenta de que ciertos y cuáles sonidos eran de ciertas especies importantes, y de ahí que algunos balleneros tenían muy buena caza. Y un poco más acá en el tiempo, ya en la Primera Guerra Mundial, pero más que nada en la Segunda Guerra Mundial, cuando el eje básicamente nazi tiene estos famosos submarinos de bolsillos, que lo que hacían era tratar de cortar el paso de suministros a Europa, sobre todo a Inglaterra, torpedeando los buques. La Armada de Estados Unidos dijo: tenemos que encontrar alguna manera de encontrar a los submarinos y tratar de impedirles o hundirlos para que no nos hundan más barcos. De ahí que se inventó
lo que se llama el piezoeléctrico. Y ustedes dirán, ¿qué es el piezoeléctrico? Bueno, el piezoeléctrico, en todas las casas siempre hay uno, sobre todo uno clásico es, cuando ustedes se acuerdan cuando la gente mandaba tarjetas de Navidad y abrían una tarjetita y hacía ruido. Sí. Bueno, adentro hay un parlante que en realidad no es un parlante, es un piezoeléctrico. Es un dispositivo que lo que hace que es, al recibir presión, ¿sí? Si tú lo apretás con el dedo, genera una carga eléctrica. Las pistolitas para prender el gas, podés tener una 30 años en tu casa, no lleva pila, no lleva nada, lo que produce es una chispa por presión. Entonces, si tú eso lo pones aislado del agua y lo pones abajo del agua, el sonido, que en realidad es presión, se traduce abajo del agua como una onda de presión que choca contra el piezoeléctrico, ¿sí? Produce una descarga eléctrica y nosotros podemos medir el sonido. Bien. Pero estamos midiendo lo que el piezoeléctrico nos da, o sea, no estamos escuchando realmente el sonido original, ¿o sí? Bueno, y nuestro oído funciona así. Nuestro oído en realidad es un piezoeléctrico biológico, vamos a decir. Nosotros lo que estamos recibiendo es presión sonora, ¿sí? Donde el tímpano genera una onda, se va a pasar por los huesitos yunque, martillo, estribo, Sí. por la cóclea, y va a mover unas cilias especializadas que nos va a decir en qué frecuencia ustedes ahora están escuchando mi voz. Y así nos movemos. Y básicamente el piezoeléctrico es como una especie de oído, pero eléctrico, electrónico, que nos permite escuchar los sonidos debajo del agua. Porque no es lo mismo escuchar en el aire que abajo del agua. Ya que el agua, al tener mayor densidad, las moléculas están más apretadas, el sonido se dispara mucho más lejos, pero necesitamos otro mecanismo para escucharlo, que es el piezoeléctrico. Y es ahí, cuando en la Segunda Guerra Mundial se inventa y se consigue el piezoeléctrico, es ahí que se empiezan a hacer grabaciones para la detección de estos submarinos, y es ahí donde en realidad empieza toda una complicación gigante, porque abajo, Era un escándalo. Exactamente. O sea, si yo hay algo que tengo que decir de Jacques Cousteau, que en realidad puedo decir que es un influencer, o fue mi influencer cuando era niño, Sí. es que él se equivocó en algo al llamar a su libro El Mundo Silencioso, porque en realidad de silencioso no tiene nada. Claro, nosotros no está en nuestra frecuencia quizás, pero de silencioso no tiene nada. Bueno, hay de todo, ¿no? Si es un poco complejo, pero rápidamente nosotros tenemos una escala de sonidos de frecuencia, ¿no? El oído humano escucha entre 20 Hz y 20 kHz, eso es un niño entre 5 y 6 años que tiene la capacidad auditiva máxima. En la medida que vamos envejeciendo se va achicando, pero después tenemos sonidos de baja frecuencia o muy baja frecuencia, como las que emiten las ballenas, los elefantes. Sonido de frecuencia media, podemos decir nuestra voz, sonidos audibles, y después tenemos sonidos de alta frecuencia, ¿sí? Como los pulsos de ecolocalización que hacen los delfines o los murciélagos, y después de muy alta frecuencia, como algunos delfines, como la franciscana, que es el delfín que tenemos en el Uruguay, puede emitir pulsos de ecolocalización de 150 y 170 kilohertz. Es lo que suena como un chillido, digamos. Ahora, cuando yo, por ejemplo, cuando bajamos a 15 o 18 metros para bucear, ¿no? Uh-huh. Ahí lo que más se escucha es el sonido del agua, ¿no? Mientras estamos buceando y del movimiento, más que nada del... Bueno, ¿qué pasa en el mar? En el mar suceden cosas complicadas con el sonido. Lo que tú bien decís, que está perfecto, es lo que se llama el background noise, el sonido de fondo. El agua de por sí es ruidosa, Claro. Genera un ruido molecular. Imagínate, toda el agua que tenemos en el mundo, no hay manera de sacar ese ruido. Es un sonido de baja frecuencia. Los animales que viven, los peces, ballenas, delfines, se han adaptado a ese sonido y saben cómo emitir sonido sin que ese ruido, ese sonido, esté interfiriendo. A nosotros, que vivimos en un medio que es gaseoso, cuando bajamos del agua, nuestros oídos no están preparados para recibir eso. Entonces nos parece sumamente ruidoso. Siempre estamos escuchando un sonido todo el tiempo, ¿sí? Es ese el sonido que se llama sonido de fondo, que es el que tú escuchás o cualquier persona escucha cuando baja abajo del agua. Bien. Bien. Pero ¿qué pasa hablemos del canto de las ballenas? Porque en esto de la baja frecuencia supongo que hay algunas que podemos percibir y otras que no. Bueno, de ahí sigo un poco con el cuento que en la Segunda Guerra Mundial esta gente empieza a escuchar submarinos, pero empezaron a escuchar de todo un poco, sonido de peces, de ballenas, de delfines,
y se dieron cuenta que había una gama de sonidos que eran en muy baja frecuencia, donde ellos pensaron que podían ser de estos submarinos, pero después empezaron a discernir, se dieron cuenta que eran sonidos de ballenas. Hay un caso, esto es lo que yo les voy a contar, está escrito en un libro, no de Watkins, que fue un pionero, sino uno de Roger Payne, que falleció hace poco, que fue otro pionero en la acústica submarina, sobre todo en la acústica de cetáceos, donde en la Segunda Guerra Mundial, submarinos americanos, pensando que tenían enfrente submarinos alemanes, atacaron y mandaron a hacer un bombardeo en una zona del Pacífico. Y la cuestión que lo que hicieron fue volar a unas pobres ballenas que estaban en acto reproductivo. No. Eso sucedía porque ellos no sabían que esos sonidos provenían de las ballenas. De ahí que ellos tuvieron que discernir, a ver, qué es biológico y qué no es. De ahí que Roger Payne, en los años 70, publica en National Geographic un disco que salió en la revista sobre los primeros sonidos de la ballena jorobada, que es la ballena realmente la que canta, per se, porque no todas las ballenas emiten canciones, algunas emiten sonidos, y esos sonidos, por lo general, son en baja frecuencia. Entonces, ¿por qué son en baja frecuencia? Bueno, se estima que por el gran tamaño que tienen las ballenas y por la forma corporal, ellos no tienen una herramienta para poder emitir alta frecuencia por alometría, por el tamaño de su cuerpo. Y lo otro importante, que las ballenas por el tamaño tienen grandes migraciones. Hablamos de migraciones de 7.000 a 10.000, 15.000 kilómetros. Y ellas con los sonidos de baja frecuencia pueden comunicarse hasta entre 7.000 y 10.000 kilómetros. Claro, cuanto más baja la frecuencia, más alcance. Perfecto, exactamente. Bien. 7.000 kilómetros, digamos. Por favor. Es mucho, ¿no? Ahora, ¿cómo llegamos a que este sonido misterioso llega a tener una identificación real, digamos? El sonido de que se descubrió, biopato, ¿no? Este sonido, que se le llamó, mal llamado biopato porque parecía nombre de un pato, pero no era. ¿Cómo se llega a este sonido? Bueno, mirá, está bueno que digan que el sonido es feo, porque ustedes saben, nosotros los científicos cuando hacemos un descubrimiento, escribimos un artículo científico mostrando las pruebas, lo que se descubrió, y se manda a corregir por pares. Y la editora de la revista, este artículo que nosotros publicamos, lo publicamos en una de las revistas más prestigiosas del mundo, que tiene que ver con la biología de mamíferos marinos, y la editora en jefe dijo que una de las cosas que no le gustaba era el nombre de biopato, que se lo puso una investigadora de Estados Unidos. Por alguna razón le pareció que era parecido a un pato, pero la verdad no sé por qué. Mal oído tenía. Quizás sí, quizás podemos decir, no lo sé, la verdad que no lo sé. Sí sé quién es, pero no le pregunté. Resulta que este sonido se estaba escuchando en la zona de la Antártida, en el Atlántico Sur, la zona más que nada Antártida, la zona de costas de Sudáfrica, pero más bien mar adentro, lo mismo en Nueva Zelanda. Y recién en el año 2004 fue que un barco que estaba haciendo grabaciones pudieron ver una ballena, la ballena Minke, al costado prácticamente del hidrófono donde ellos tenían, y vieron que era esta ballena la que emitía estos sonidos. El hidrófono es el micrófono para grabar bajo el agua, ¿no? Exactamente. Bien. Lo que es el piezo eléctrico. Ahí va. Y bueno, fue ahí donde se produce este hallazgo, donde dice, bueno, al fin sabemos que este sonido corresponde a esta especie. La Minke antártica. Exactamente, la Minke antártica. No quiere decir que tengamos todo el repertorio de la ballena, ¿no? Todos los días, con la tecnología que viene aumentando a pasos agigantados, se están inventando equipos que pueden permanecer más tiempo abajo del agua, ese tipo de cosas. Se están descubriendo sonidos nuevos. Y en el caso de esta ballena, por ejemplo, el artículo nuestro es pionero en que los sonidos que nosotros registramos, primero, los registramos, en la zona de Punta del Este, en Colonia y Juan Lacase. Y lo más llamativo que es en la zona del Río de la Plata, en agua dulce. ¿sí? Colonia y Juan Lacase. Antes de eso, ¿qué hacían grabando en Punta del Este, Colonia y Juan Lacase? ¿Qué estaban buscando? Bueno, estas grabaciones que fueron datos colaterales del proyecto madre, que fue en realidad, nosotros presentamos un proyecto y lo ganamos en CSIC, en el Fondo Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR,
ganamos un proyecto que tiene que ver con un censo acústico para encontrar los sitios de preferencia del delfín la franciscana. Bien. Que habita en la costa uruguaya, un pedacito de la costa de Argentina, un pedacito de la costa de Brasil. Bien. Este delfín sufre la captura incidental de las redes por los pescadores artesanales, más que nada, y industriales. Mueren muchos delfines al año enredados en las redes, se ahogan. Bien. Entonces, lo que nosotros pretendimos fue encontrar áreas calientes, hotspots que se llaman, para poder decir, bueno, esta área estaría bueno protegerla y que no se pesque aquí, para tratar de salvar a la franciscana. Es algo bastante complicado, todo es muy complejo, pero la idea de este proyecto fue esa. Entonces nosotros lo que hicimos fue colocar boyas en toda la costa uruguaya, de Colonia al Chuy. Tuvimos la ayuda de la gente de ADES, del Salvamento Fluvial Honorario, Sí. y de la Armada Nacional. Les estamos muy agradecidos porque la Costa de Rocha, la Armada, nos ayudó a colocar nuestras estaciones, y de Rocha hacia el otro lado fue la gente de ADES. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir haciendo todo un censo en la costa y fuimos levantando sonidos de todo tipo. Algunos ya los tenemos categorizados, como sonidos de peces, el delfín nariz de botella, que es la tonina, de franciscana, de ballena franca, de orcas, y nos encontramos con este sonido, que era nuevo para nosotros, y la verdad al principio fue un poco de incógnita, pero nada, yo hace casi 20 años que trabajo con sonidos abajo del agua. Y te lo sospechabas, digamos. Sí, sabía que podía ser esta ballena, y cuando la grabamos en Juan Lacase, a unos kilómetros de donde teníamos la estación, apareció un ejemplar varado, vivo. Una minke varada ahí. Sí, una minke, mirá, te creo que fue algo así como a 3 o 4 kilómetros donde estaba la estación puesta. ¿A qué altura dijiste? En 3 o 4 kilómetros en la zona de Juan Lacase. Increíble. Bien. O sea, eso estaba en el Río de la Plata, se puede decir. Sí, estamos hablando del Río de la Plata interior, ¿no? Ya no es estuario, y ahí es Río de la Plata. Pero esto no es descabellado. Unos colegas sacaron un trabajo sobre los varamientos que había en la costa uruguaya, y ellos encontraron que en la zona de Montevideo, en la zona de Río de la Plata, había bastantes varamientos de la ballena minke, y algunos eran de juveniles, y que habían muerto hacía poco tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos no era descabellado, o sea, se encontraron sonidos en esa zona, y aparte tuvimos la suerte de que varó un espécimen donde la prefectura lo pudo salvar, lo remolcaron río adentro y se salvó, se fue nadando, después no apareció. Por lo menos son los datos que yo tengo, y nosotros pensamos que algunos de los sonidos que nosotros grabamos tienen que ver con esta filiación madre-cría que se da en los organismos, sobre todo en los mamíferos, para llamarse entre sí. Te iba a preguntar exactamente eso, ¿no? ¿Cómo utilizan el sonido para la comunicación? Porque recorren larguísimas distancias con esa comunicación, o sea que tienen que intervenir cuestiones de supervivencia, como en casi todo, ¿no? ¿Para qué utilizan ese canto las ballenas? Bueno, ahí hay una gama enorme de comportamientos asociados a los sonidos, pero en todas las especies de ballenas, por lo menos en las que están registradas acústicamente, existen sonidos de esta relación fuerte entre la madre y la cría, ¿no? De hecho, si nos bajamos a los delfines, las madres les ponen nombres que son silbidos específicos. Ay, man, no te puedo creer. Y hay un artículo que salió hace unos años donde incluso antes de nacer el cachorro, la madre, junto con las compañeras del grupo que son hembras, eligen el nombre del cachorro, y cuando nace el cachorro delfín ya tiene el nombre, que es un silbido con una frecuencia específica. Entonces no puedo creer. No me puedo creer. ¿Y cómo lo aprende el cachorro? Es otro tema, ¿no? Como tu hijo aprendió que se llamaba Manuel. Claro, pero mi hijo no es delfín, es un ser humano. Bueno, pero lo que pasa es que ahí, justamente, nosotros siempre subestimamos la inteligencia animal. Sí, claro. Y de hecho te diré que hasta el día de hoy el lenguaje de los cetáceos, sobre todo el de los delfines, ha sido como que el más complejo y todavía no se ha podido resolver. Ni siquiera la inteligencia artificial ha podido. Sí. Entonces ahí hay muchos patrones que tienen que ver con el comportamiento y la inteligencia que todavía nosotros no hemos abordado. Me falta un montón. Exactamente. Yo te quiero decir que hay una de las cosas que a mí me impresionó de todo esto,
Yo tuve la suerte de conocer a un señor que se llamaba Whitlow Au, que es como que el padre de de los estudios de ecolocalización. Él trabajaba en la Universidad de Hawái, era hawaiano. Es como que él fue el especialista número uno en esto, y tuve la oportunidad de conocerlo en Estados Unidos y charlar un poco sobre la franciscana y los sonidos que emitía la franciscana. Pero en uno de sus libros, en base a experimentos que él hizo en acuarios en la Universidad de Hawái, la ecolocalización que tiene el delfín nariz de botella, que es el más estudiado, la tonina, que es la misma que nosotros tenemos acá, un delfín puede detectar un cabello humano, una fibra de cabello humano a 1,5 metros de distancia, y una pelota de tenis a 250 metros. Pero no solamente detectar la pelota, sino que el animal sabe qué textura tiene, qué espesor, qué tamaño y hasta qué peso. Increíble. ¿Sí? Tiene un ojo biónico. Bueno, ellos en realidad lo que hacen es ver con el sonido, estructuralmente no se sabe cómo es que con un pulso de rebote eso el cerebro lo puede analizar. Es similar a los murciélagos. Básicamente sería lo mismo, sí. Bien. Sí. Ahora, el trabajo de ustedes es el primer reporte de canto de ballena minke en el Río de la Plata y en esta especie es en ríos, ¿no? En general. Pero además, esto puede sostener la hipótesis de que nuestra región es una región importante para la reproducción de la especie. Bueno, primero, esta especie, nosotros cuando hablamos de especies siempre le damos un rango de hábitat, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, una ballena, supuestamente una ballena es un animal oceánico. Sabemos que anda en la Antártida, anda en el sur, en las épocas de mucho frío sube hacia el norte, pero realmente, en la medida que empezamos a investigar, sí podemos decir que, por ejemplo, todo lo que es la ensenada esta del Río de la Plata podría servir como una zona de descanso y de protección para las crías. No olvidar que tenemos a las orcas, que se alimentan de ballenas y se alimentan de cachorros de ballenas. Se han visto orcas acá en el Uruguay. De hecho, hay una colega que hace muchos años sacó un paper publicado sobre esto, y se han visto filmaciones de orcas en la zona de San José y Montevideo, con el agua color chocolate. O sea, no es raro ver orcas, sobre todo en la época de invierno. Sí. Lo que pasa es que hoy en día cualquiera tiene un aparato donde puede registrar fotos o filmar, entonces hoy en día salen un montón de archivos que antes no se tenían. Por lo tanto, puede ser que esta especie, que no es de gran tamaño, que es expresa de la orca, puede ser perfectamente sí que esté tratando de meterse arriba adentro para descansar y dar de mamar al ballenato que empieza a crecer para poder tener otras ventajas. Estas son conjeturas mías, ¿no? Porque uno siempre tiene datos y trata de darle una explicación. Claro, digo, ¿por qué entran, no? Esa es la... Y no es la única especie, ¿no? Se han encontrado otras especies que también entran en el Río de la Plata, y esto incluso han llegado hasta Carmelo. O sea, yo tengo informes y tengo una filmación que me habían enviado de que estuvo una ballena unos días ahí en el Arroyo de las Vacas, creo que se llama ahí, en la zona de Carmelo, y después partió hacia el sur y siguió nadando. O sea, no fue que fue un error. Muchísimo eso. Sí, eso es sorprendente. Me sorprende muchísimo. No me asocié jamás una ballena con río, y menos con esa parte de la red fluvial uruguaya, digamos, ¿no? Ya metidos casi a prepo, casi con force. Hablábamos de nuestras costas como corredor migratorio, ¿no? Y comentábamos ahora con Daina, y creo que tiene que ver también con eso que vos decís de que antes había un subregistro, ¿no? Pero hoy en día es imponente la cantidad de imágenes que nos llegan en el invierno, antes del verano, de las costas oceánicas y no oceánicas también, del Río de la Plata, de manadas, no sé si decirle manadas porque son grupos, ¿no? Digo, son grupos bastante grandes, ¿no? De cetáceos de distinto tipo que parece que están realmente pasando, ¿no? En su viaje. No sé si eso es un subregistro que teníamos antes o se ha incrementado el pasaje, tú me dirás. No, yo no creo que se haya incrementado, creo, en este momento también estamos bajo un gran problema, que es el calentamiento global, el cambio climático,
que eso está haciendo que todo se esté moviendo, básicamente. Hay gente que no cree en el cambio climático, yo creo, me parece que sí que existe, y eso está moviendo todo también. Ahora, el tema de que hoy en día uno puede conseguir un dron, comprarlo y hacer filmaciones, es algo increíble. Yo publiqué en el año 2012, pero realicé grabaciones en el año 2006 y 2007 de los sonidos de la ballena franca austral en Uruguay. Sí. Y yo describo los primeros sonidos para la costa uruguaya, donde se describen sonidos reproductivos de cópula entre macho y hembra, ¿sí? Y de cuidado de ballenatos. Nosotros lo vimos, pero básicamente grabamos los sonidos que se producen y están corroborados por Roger Payne y Chris Clark, que era otros dos investigadores, trabajaron en Argentina y obtuvieron los mismos sonidos. Y bueno, nosotros en aquella época no teníamos ni celulares, o sea, no existía el dron. Sí, pero nosotros está descrito en aquella época que fuimos los primeros en describir que acá en la costa de Uruguay la ballena franca venía a reproducirse. Es interesante además, y te quiero preguntar respecto a esto, porque la acústica medir la acústica es una técnica que no es invasiva, que no afecta para nada a los animales y que da mucha información. Y quería preguntarte en qué situación estamos a nivel país de las técnicas y de los equipos para hacer investigación en este sentido. Y bueno, estamos lejos. Yo soy el único especialista en el Uruguay. He formado gente, sí. He formado gente, hay estudiantes que quieren formarse. El problema es que lamentablemente, por motivos económicos, la UDELAR no hemos tenido suerte en generar un laboratorio de acústica o de bioacústica, que se llama. La idea es poder generar un laboratorio que esté más enfocado en eso, o no sé, quizás en algún ministerio, qué sé yo. La idea es que estas técnicas que nosotros utilizamos hace más de 50 años que se usan en otros países, ¿no? Claro. Entonces, es como todo, a veces para acá el Uruguay puede llegar a ser una técnica nueva. Para mí no lo es, porque yo, como comenté, hace casi 20 años que estoy en esto, pero el hecho de que la tecnología viene avanzando, conseguir un hidrófono, los primeros hidrófonos los construí junto con otro colega. O sea, se utilizaban grabadoras a cassette, eran analógicas, y después había que digitalizar el audio. Ahora tenemos grabadoras que son digitales. Entonces, o sea, la tecnología nos viene ayudando mucho. Claro. Pero estamos todavía como en pañales en esta situación. Quiero hablar, sí. No, decime. No, quería terminar con esta parte porque lo mío tiene que ver con otra cosa. Bueno, entonces, básicamente, me parece que es difícil hacer ciencia en el Uruguay. Uno se postula, nosotros si no tenemos dinero ganamos proyectos para hacer investigación. Muy difícil. Igual así el dinero es poco, uno a veces piensa que uno te escuchan y dicen, pero se queja de todo. Pero la realidad es que salir al mar es costoso. Claro. Y peligroso. Sí, claro. Entonces, por suerte en Uruguay, yo siempre digo, la Armada Nacional, en ese sentido siempre nos da una mano, pero igual es costoso. Entonces se requiere cierto momentos para salir al mar, los equipos son caros, o sea, todo es mucho dinero. Entonces, los fondos por los que concursamos, por ejemplo, concursamos con gente que estudia otras cosas como que tienen que ver enfermedades de cáncer, temas de ADN, microbiología, sí, que también que está perfecto además, porque es ciencia igual que la nuestra, pero claro, cuando pones en la balanza, es verdad que a veces la medicina tiene más peso que, bueno, saber qué ballena canta y por qué canta en la costa del Uruguay. A veces pasa un poco eso, pero sí, si me preguntase, estamos bastante lejos de cómo están las cosas. Incluso en la región, Brasil está muy adelantado en lo que tiene que ver. Argentina no, básicamente está un poco como nosotros, capaz que un poquito mejor, pero bueno, esto es un poco la realidad nuestra. Bueno, no nos da el tiempo para lo que te quería preguntar, pero habrá otra oportunidad, seguramente.
¿Cómo no? ¿No? Muchísimas gracias, Javier. No, ha sido un usted. gusto y la verdad que he aprendido un montón de cosas que me dejaron helada. Así, fascinada estoy. Estamos a las órdenes, bueno, cuando tengas otros estudios o vayas avanzando, esperemos que vayas avanzando con ayuda y con soporte económico, y estamos con los micrófonos abiertos para recibirte. Muchísimas gracias. Un Hasta placer. pronto. Javier Sánchez Telechea, amigos, El canto de las ballenas. Se recostó, llegada desde el fin, no dijo nada y su sueño me llevó.